Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión vamos a tratar un tema de gran importancia, un tema de gran interés y candente hoy en día. Es un tema bastante actual a nivel doctrinal, al menos a nivel del mundo adventista. No es un tema nuevo, es un tema que se ha tratado a lo largo de toda la historia, como de hecho casi todo lo que hablamos, como es obvio, pero hoy en día tiene su especial relevancia en el área de comentarse a ver de qué trata todo esto y cómo es que funciona. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo funciona? Como siempre hay varias interpretaciones, en este caso concretamente dos de muy relevantes, que abogan hacia un lado o hacia otro. Hay dos líneas de pensamiento claramente marcadas. Aunque, como siempre, entre líneas de pensamiento, digamos, muy marcadas, hay una explicación que lo congenia todo. Y esta siempre es la explicación bíblica tal y como allí se expresa, sin añadir y sin quitar. Vamos a hablar de la ira de Dios porque en la Biblia, como estáis viendo en pantalla, vemos que hay tres modelos de juicio. Tres modelos que se complementan perfectamente. El primero que nos muestra la Biblia, del que vamos a hablar hoy, es Dios retira su protección, se aparta. Es un modelo de juicio que nos explica la Biblia. También tenemos el segundo punto, que nos dice que el pecado, el propio pecado, es autodestructivo. Estar unido al pecado implica cosechar consecuencias negativas y en última instancia pues cosechar ¿qué? La muerte, ya que la paga del pecado es la muerte. Ese punto lo vamos a ver muy brevemente hoy, pero también aparece en la Biblia en muchos ejemplos. Y luego finalmente hay un tercer punto, que es el donde hay más división de opiniones. Es el siguiente, es que Dios ejecuta también activamente sus juicios. No solo se aparta, no solo retira su protección, no solo deja que las consecuencias del propio pecado pues hagan su función, sino que a veces Dios también ejecuta activamente sus juicios por acción directa de Él. Y aquí es donde hay el problema. Ya desde hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas, incluso quizás siglos, ¿Dios puede actuar en sus juicios de forma activa? ¿Él puede quitar la vida? ¿Él puede castigar? Si recordaréis, el último tema de mi canal, después de una ausencia de 35-40 días por cuestiones de tiempo, ahora vuelvo a estar de nuevo con vosotros, pues el último tema de mi canal, perdón, el penúltimo, hablo del mandamiento no matarás. Significa que a causa de este mandamiento Dios no puede quitar la vida. ¿Sería pecador, transgrediría su propia ley si quitara la vida? Bueno, ahí descubrimos que el mandamiento no matarás hace referencia a cometer homicidio, a asesinar, a quitarle a alguien la vida sin ningún derecho y con deseos de venganza. Obviamente Dios nunca quita la vida así. La ley es un reflejo de su carácter y Dios no tiene venganza en él, no tiene odio en él, por supuesto no tiene pecado en él. Él es puro y santo, con lo cual, si Él quita la vida, como nos dice la Biblia en muchas ocasiones, no lo hace con ese fondo, por venganza, por saciar una sed de sangre que tenga, etc. No, todo eso es ideas del paganismo que no tienen nada que ver con el Dios bíblico, con lo cual el no matarás no hace referencia o no implica que Dios no pueda quitar la vida ni castigar. Eso lo vimos en el último día. Os recomiendo ver este vídeo, seguramente os lo voy a dejar como pantalla final de este tema de la ira de Dios para que lo podáis visualizar. Y aquí también hay mucha confusión. Hay muchos comentarios de personas que dicen no, Dios no puede quitar la vida ni puede castigar porque si no estaría transgrediendo su ley. Bueno, eso ya se demostró que no es correcto. Y no se demostró en base a una opinión propia, a una opinión privada, a una opinión humana, sino en base a la propia Biblia. Os recomiendo de verdad ese tema. Y ahora tenemos que analizar todo esto de la ira de Dios. Cómo funciona, porque el episodio más famoso de la Biblia acerca de la ira de Dios es cuando caen las 7 postreras plagas, ¿verdad? Ya hay la destrucción final de los impíos. Eso lo vamos a ver al final, el tema de la destrucción final de los impíos. Pero antes quiero pasar por varios ejemplos en donde se ve cómo realmente Dios retira su protección y las personas de las cuales es retirada esta protección pues sufren las consecuencias. Son dejadas para que Satanás y sus ángeles actúen. Y desde luego nada bueno van a tener. También vamos a ver un breve ejemplo de cómo la propia consecuencia del pecado, el propio pecado es autodestructivo, ¿verdad? Quien permanece en pecado pues acaba mal, acaba en muerte, ¿no? No hay
otro remedio a no ser que uno se aparte del pecado. Pero también, como decía, vamos a ver cómo Dios también ejecuta sus juicios activamente. Y vamos a utilizar textos bíblicos y también citas del espíritu de profecía, en concretamente una que es muy mostrada, es muy comentada por parte de las personas que niegan que Dios pueda ejecutar sus juicios de forma directa. En otras palabras, niegan que Dios pueda castigar o quitar la vida. Pues vamos a analizarla porque aparte de ser muy interesante, como todas las citas del Espíritu de Profecía, y aparte de ser completamente verdad, pues debemos analizar qué dice ahí y qué no dice ahí. Y lo haremos no basándose en mi propia opinión, ni en opinión de otros, sino basado en lo que dice el propio texto, la propia cita. Mirad, en mi estudio creo que puedo concluir, y os lo avanzo ya, que la ira de Dios es simplemente la respuesta santa y justa de un Dios santo, todopoderoso y soberano contra el pecado. Es una respuesta de ese Dios contra el pecado. Y lo hace de estas tres maneras que hemos comentado brevemente. Por ejemplo, os voy a citar rápidamente cuando Dios retira su protección. Os voy a citar, mejor dicho, dos ejemplos que no van a aparecer en el tema, pero que son muy claros y muy famosos y creo que es de conocimiento básico, ¿verdad? Todo el mundo sabe esto, pero no está de más recordarlo. Por ejemplo, en el episodio de las serpientes ardientes en el desierto, Dios retira su protección y las serpientes atacan al pueblo de Israel, y luego es cuando se construye aquella cruz con la serpiente, ¿verdad? La serpiente de bronce. Dios manda construir eso. Pero ¿eso significa que las serpientes de repente cayeron del cielo y Dios las mandó de esta manera? No. Obviamente significa que Dios quitó su protección del pueblo y las serpientes pudieron hacerles daño. En Deuteronomio 8:15 creo que nos habla ya que en el desierto habían esas serpientes ardientes, estas víboras. Con lo cual las serpientes estaban ahí, simplemente el poder de Dios las mantenía alejadas de su pueblo, no les podían morder, atacar, envenenar. Pero cuando Dios se retira, a causa de la incredulidad y dureza de corazón del pueblo, pues ellas tienen vía libre y por eso provocaron gran mortandad. Otro ejemplo es el de cuando Dios envía codornices para que se sacien. El pueblo decía queremos carne, echaban de menos las ollas de carne de Egipto y al final Dios dice, bueno, pues aquí tenéis codornices, saciaos, les da el deseo de su propio corazón pecaminoso. Las codornices las puso Dios, por supuesto. ¿Pero por qué enfermaron? Pues obviamente las temperaturas del desierto son altísimas durante el día. ¿Cuánto iba a durar carne muerta? Tanta carne muerta, mejor dicho, en el desierto en aquellas condiciones, poco tiempo. Casi al mismo día o máximo, muy máximo, el segundo día al inicio, ya no sería apta para el consumo, ¿verdad? Por eso provocó tantos dolores y tanta muerte también. Tenían ganas de carne, Dios les sació, pero ¿significa que Dios les mandó eso para que murieran? No, simplemente respetó su voluntad. ¿Queréis carne? Aquí tenéis. Y la consecuencia de su propio deseo pecaminoso ocasionó la muerte y enfermedad de tantos. ¿Significa que es un Dios sediento de sangre, un Dios que quieres esto? Pues toma, te destruyo, te hago daño, te hago mal. No. Dios no es el autor de la muerte, Dios no es el autor del mal, por supuesto, y Dios no es así. Ya lo vimos también en unos temas que presenté hace tiempo que se titulan ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Verdad? Creo que se llamaban así, parte 1 y 2. Ahí muestro unos escritos del pastor E.J. Waggoner y también unas citas de Ellen White en donde se muestra claramente que la muerte de Cristo en la cruz no fue un acto vengativo del Padre, no fue un acto sediento de sangre del Padre donde se saciaba con su muerte y estaba feliz y necesitaba pues ver este sacrificio para él apaciguar su ira, su enfado, ¿no? La Biblia nos muestra que Dios no es el que está enojado con el hombre, sino que el hombre es el que está enojado con Dios. El hombre es el que se enemistó con Dios. Y en la cruz vemos a un Dios amoroso, al Padre, que se entregó a sí mismo por medio de su Hijo para salvar a la humanidad del destino que le esperaba, que era la muerte asegurada. Y de esta manera darle una oportunidad de volver al estado original y heredar la vida eterna y viviendo en la tierra nueva con él mismo y su Hijo. Ahora, concluir eso no significa que Dios no pueda quitar la vida ni castigar. Eso es un extremo, ¿verdad? El equilibrio siempre está ahí. Por eso presenté esos temas que os comento y también el del mandamiento no matarás, y por eso ahora estamos aquí. Mirad, vamos a entrar ya en materia. Vamos a leer Romanos 1, versículos del 16 al 18 y luego unos cuantos versículos también más adelante. Nos dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Para quién es poder de Dios y poder de salvación? ¿Para cuáles personas? Para los que creen.
al judío primeramente y también al griego, en otras palabras, para toda la humanidad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice, ¿cómo se revela en el Evangelio la justicia de Dios? Por fe y para fe. Y atención al siguiente versículo, porque dice lo mismo pero con otra palabra. O sea, dice lo mismo, es la misma estructura pero con otro tema. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se revela? ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo, desde el trono de Dios. ¿Y contra qué? Contra toda impiedad e injusticia que cometen los hombres, que detienen con injusticia la verdad, los que se oponen a la verdad de Dios, los que se oponen a su pueblo. ¿Contra quién va dirigida la ira? Contra el pecado, contra la impiedad, la injusticia de los hombres. Y eso es eso que vimos, es un tema, que vimos en una presentación ya antigua de hace meses que se titulaba Dios mata. Ahí confrontamos ciertas ideas, ¿verdad?, de las personas que creen que Dios no mata y los que creemos que Dios sí puede quitar la vida. Y ahí mostré una cita del Espíritu de Profecía donde dice que realmente, efectivamente, el objetivo de la ira de Dios es el pecado, no la persona, pero quien persista a estar unido con el pecado, pues obviamente morirá por estar unido al pecado, ¿de acuerdo? Esa es la consecuencia de estar unido al pecado. No es que Dios vaya por ti porque sí, sino que si estás unido al pecado y rechazas toda la luz que Él te da, obviamente al final morirás, porque tú has decidido estar unido al pecado, ¿de acuerdo? Dios viene a destruir al pecado y el pecador también será destruido en consonancia con esto y por consecuencia de ello. Eso es el equilibrio que nos muestra la Biblia. Pero sigamos leyendo. Ahora vamos a leer los versículos del 21 al 23. Nos dicen así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué fue entenebrecido su corazón? Porque lo envanecieron a causa de razonamientos ajenos al Evangelio, ajenos a lo que Dios dice en su palabra. Lo habían conocido, pero no le glorificaron, no tuvieron en cuenta su palabra, no le tuvieron en cuenta como Dios verdadero, como guía en todo, como Señor en todo, sino que empezaron a razonar, a filosofar y al final, ¿cuál es la consecuencia? Su corazón es entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso sucede también hoy en día, no solo en el tiempo aquel. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de quadrúpedos y de reptiles. ¿Les llevar a qué? Ese entenebrecimiento del corazón, a la idolatría. Siguientes versículos, ahora vamos del 28 al 32. Nos dicen así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, rechazaron la luz del Señor, pues Dios les dejó, se fue. Se apartó. El primer modelo bíblico lo vemos aquí. Se apartó y ¿qué pasa cuando se aparta Dios? Satanás domina tu mente, la carne domina tu mente. Te quedas solo con tus pensamientos y razonamientos tenebrosos y ya la palabra ya no hace efecto en ti, porque tú mismo la has rechazado y Dios ha aceptado o respetado tu voluntad. Luego dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso es lo que tiene nuestra carne y lo que se desarrolla cuando cedemos a ella y rechazamos al Espíritu Divino. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fijaros, son personas que entendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, o sea, ellos saben, en este caso y todos los que hacen lo mismo, conocen, entienden el juicio de Dios y que los que practican lo que ellos practican, lo que acabamos de leer, son dignos de muerte, pues aún y así hacen esas cosas. ¡Qué tremendo! Falta de arrepentimiento absoluto. Pero dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, se complacen, les gusta hacerlo, incitan a los demás a practicar todo eso que hemos visto. Qué tremendo, ¿verdad? Son personas que son plenamente conscientes de cuál es el Evangelio y de cuál es el mensaje divino, pero aun así lo rechazan y aceptan inteligentemente sus propios razonamientos y prefieren hacer el mal que el bien. Prefieren estar en la carne que estar haciendo el bien,
que Dios quiere. Por eso se complacen con los otros que también las practican como ellos. No solo se conforman con hacerlas, sino en incitar a los demás a hacer todo ese tipo de cosas que hemos leído y también tener esos tipos de caracteres. Qué tremendo, ¿no? Pues contra todo esto se dirige la ira de Dios. Y lo vamos a ver sobre todo al final porque hay detalles que no podemos perder. Mirad, vamos a ver otro ejemplo. En Jueces 2, versículos del 12 al 15 nos dice lo siguiente. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Lo dejaron. Ya estaban con Jehová, pero se apartaron de él, lo dejaron. No quisieron saber nada de Jehová. Que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Eso es el tema central en el Antiguo Testamento. Siempre es lo mismo. Dejar a Jehová para ir tras otros dioses y caer en idolatría. ¿Los dioses de quién? De los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué provoca esa respuesta santa de Jehová contra el pecado? En este caso, ir contra otros dioses, idolatría. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ya se lo había avisado Jehová: si os apartáis de mí, ¿qué os queda? Os queda el pecado, os queda lo oscuro, os queda ser parte de las otras naciones de las cuales os quiero proteger. Pero ellos dejaron a Jehová y empezaron a adorar a los dioses de las otras naciones, con lo cual Jehová, ¿qué hace en este caso? Entrega, se aparta y entrega a su pueblo a los demás, a las otras naciones. Ya no los protege ni les da victoria en las guerras, en las batallas, y los deja completamente a merced de sus enemigos. Es una constante en el Antiguo Testamento. Estamos viendo el modelo 1 de juicio de Dios que nos muestra la Biblia. Pero no es el único, como hemos visto en el principio. No solo es esto, no podemos generalizar. Entonces el castigo de Dios es siempre cuando Dios se aparta y luego Satanás ataca. No, no es siempre así. Es a veces así, pero no siempre. No es la tónica general, no es la única norma, el único modelo de juicio que hay en la Biblia. Luego lo veremos más claro. Mira, vamos a leer ahora los versículos del 16 al 18 del mismo capítulo de Jueces. Nos dice así. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. ¿Veis? Jehová los levanta, pero luego vuelve y les levanta jueces. ¿Para qué? Para que reaccionen. Pero tampoco hirieron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Ni con los jueces rechazar vez tras vez la misericordia de Jehová. En vez de adorarlo a él, se van contra otros dioses y ya no hacen caso a esos jueces levantados por el Señor, a los maestros de la ley. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Estaba con ellos, protegiéndoles, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Aquí vemos cómo actúa Dios. Tú eliges seguir otros caminos, pues Dios te deja, síguelos. Pero luego siempre viene a relucir, viene a actuar la misericordia. Dios sabe y nosotros lo deberíamos saber. Bueno, esta persona en este momento está así, apartada de mí, pero tengo la confianza en que en el futuro vendrá a mí y será diferente. Así debemos ver a todas las personas de este mundo. No debemos caer en la crítica hiriente e instantánea. Uy, esto está así, ¿qué va a aceptar? Ahora no está aceptando el Evangelio, ahora tiene una vida completamente alejada, pero quién sabe si en un futuro va a cambiar. Eso es misericordia, tener esta paciencia para esperar al que está en pecado, al que está alejado de Dios, ya sea por ignorancia o por rebeldía. Mientras hay vida, hay esperanza, es un dicho que tiene total sentido. Bueno, aquí vemos, Dios ¿qué hace? De acuerdo, los deja a merced de las naciones, pero luego les levanta juez, como con Sansón. En Jueces 15 se ve claro. Israel miedoso entregado a los filisteos, pero los levanta Sansón para que los rija, y los rigió durante 20 años, ¿verdad? Y así con otros jueces. Pero ¿qué pasa? Cuando hay jueces levantados por Dios que hablan conforme a las palabras de Dios, el pueblo vuelve a apartarse. ¿Y qué hay de resultado? Pues el resultado que te da el pecado, el sufrimiento, la muerte, la esclavitud, ¿verdad? Pero aquí vemos la tremenda misericordia del Señor. Vamos a leer ahora los versículos del 19 al 21. Nos dicen así.
Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Otra vez la idolatría, otra vez vemos que la ira de Jehová se enciende contra Israel. Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Fijaros, Dios protege a su pueblo, arroja de delante de ellos a las naciones que les quieren hacer mal, les da victoria, pero si ellos lo rechazan, si ellos se apartan del camino marcado, obviamente demuestran no querer saber nada del Señor. Con lo cual dice, pues ya no los arrojaré delante de las naciones, ya no les protegeré más. Vemos el segundo ejemplo que muestra la Biblia de cómo Dios ejecuta su juicio a veces apartándose, dejando al pueblo solo, a la persona sola, porque así lo ha decidido el pueblo y la persona. Veremos un poco más de este ejemplo porque es muy común en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Jueces 3, versículos del 7 al 10. Nos dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Qué hace aquí? ¿En qué forma actúa la ira? Los deja en manos de las tribus de Mesopotamia, del rey de Mesopotamia, para que lo tengan en esclavitud. ¿Por qué? Porque el pueblo una vez más hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de él. Lo rechazaron y pasaron a servir a los dioses paganos, a los dioses ajenos, a estatuas sin ningún tipo de valor. Con lo cual Dios, otra vez más, vemos que se aparta de nuevo de su pueblo y los deja a manos del rey de Mesopotamia. Sigue diciendo los siguientes 2 versículos. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Cuando pasa eso, entonces Israel se acuerda de su Dios y clama a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Escuchó una vez más, les levantaba jueces, y ahora ¿qué hace? Levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Aquí vemos cómo funciona. El pueblo se rebela, pues Dios quita su protección. Luego, quitar su protección implica que el enemigo se posesione de su pueblo. Luego el pueblo clama por misericordia y Jehová le da misericordia. En este caso le da un libertador llamado Otoniel. El Espíritu de Dios está con él y ¿qué hace? El pueblo de Israel prevalece contra el rey que los tenía esclavos. Eso sucede vez tras vez en el Antiguo Testamento. Es un modelo de juicio muy común y por eso estamos viendo más de un ejemplo. Ahora vamos a leer Deuteronomio 31, versículos del 16 al 18, el cual nos dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Una vez más, fornicar tras dioses ajenos es idolatría. Y se encenderá de nuevo mi furor o mi ira contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. Una vez más se apartará. Los dejará en manos de quien, de sus enemigos, de Satanás también. Y serán consumidos por consecuencia de que de Jehová apartar su mano protectora. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. ¿De parte de quién? Del diablo y de sus propias conductas pecaminosas. Y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y efectivamente la respuesta a la pregunta: ¿no han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Sí, efectivamente, por eso vienen, ya no tienes la protección del Señor. Mirad, leamos Hechos 7, versículos del 41 al 42 y al Nuevo Testamento, porque nos va a confirmar eso que estamos viendo, nos va a confirmar este modelo 1 de juicio que existe en la Biblia, este primer modelo de 3 que existe de juicio en la Biblia. Mira qué nos dicen esos versículos. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y una vez más, idolatría. Y Dios se apartó
y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Dios se aparta, no me queréis, pues yo me voy, retiro mi espíritu, y ¿qué quedan? Son entregados ¿a qué? A sus pasiones, a rendir culto al ejército del cielo, a la creación, a las estrellas, al sol, la luna, a sus ídolos. ¿Lo veis? Lo que hemos visto en Romanos 1. Son entregados en muchos casos también a sus vicios, a sus malas pasiones de todo índole, a todo esto, porque conocen a Dios, conocen su juicio y conocen lo que está bien y lo que está mal y eligen hacer lo malo. Pero también hemos visto que cuando el pueblo vuelve a clamar a Jehová y se arrepiente, Jehová le levanta inmediatamente libertador y vuelve a estar con él. Así funciona este modelo de juicio, este modelo tan extendido en lo que, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es un modelo que debemos entender y conocer. Y ahora pasaremos brevemente a ver un ejemplo, máximo 2, de el segundo punto que hemos visto, que el propio pecado es autodestructivo. Las consecuencias del pecado siempre son muerte y a veces Dios deja que eso suceda y ya está, simplemente. Mirad, nos dice Salmos 34, versículo 21, lo siguiente. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Eso es igual a la paga del pecado, es la muerte. ¿Sabéis? Hay personas que lícitamente, pero creo yo que en error, o equivocadamente, mejor dicho, dicen, veis, aquí es una prueba de que Dios no mata, no puede ejecutar activamente sus juicios, porque aquí dice que la maldad mata al malo, con lo cual Dios ya no interviene para nada, simplemente es el propio pecado. Bueno, obviamente que el propio pecado es el causante de la muerte, y es el que, estando unido a él, tienes un futuro que ya lo conoces, es muerte, alejado de Dios. Pero la maldad en sí no es un agente de Dios que actúe por sí solo. No sé si me doy a explicar. La maldad produce tu muerte, te produce mal, por eso se llama maldad. Pero eso no inhabilita que Dios ejecute la sentencia del juicio en su momento, ¿verdad? No podemos separar esas cosas, no podemos disociar a misericordia de justicia, amor de misericordia, paz de justicia, ¿verdad? La maldad mata al malo, pero eso no inhabilita que Dios no pueda ejecutar sus juicios de forma activa. Eso es lo importante de este punto y por eso traigo a colación este versículo para dar esta explicación que me parece certera para quien le interese. Y ahora iremos a Deuteronomio 32, versículo 39, el cual es muy claro. Veréis que es un versículo tremendamente claro porque nos muestra las dos vertientes. Mirad, la vida y la muerte. Mira lo que nos dice. Ved ahora que yo soy. ¿Quién es este? Dios, obviamente. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién hace morir? Jehová. ¿Quién hace vivir? Jehová. ¿Quién hiere? A veces Jehová. ¿Y quién sana? Jehová. ¿Verdad que no hay ningún problema con yo hago vivir y yo sano? Es Jehová, claramente. ¿Por qué hay problema entonces con yo hago morir y yo hiero? Porque tenemos en la mente la idea de que Dios no puede aplicar justicia de forma activa, no puede ejecutar su juicio de forma activa, porque tenemos en mente que Dios no puede quitar la vida ni castigar. Eso no es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra un equilibrio perfecto. Y aquí se ve en este texto. Yo hago morir, yo hago vivir. Entonces, ¿qué sucede? El problema está que cuando vemos yo hago morir, nos imaginamos a nosotros en el lugar de Dios. Si yo hiciera morir a una persona, si lo asesinara, si le quitara la vida, lo haría por motivos egoístas. No tengo ningún derecho a quitar la vida a nadie, yo. No soy el soberano, no soy el creador, no tengo ningún derecho. Por eso que hay la cita que a veces comento, ¿no? Y que sale en alguno de mis temas. Si Noé hubiera ahogado a alguno de sus conciudadanos, hubiera pecado. Si Lot hubiera matado a alguno de sus conciudadanos, hubiera también pecado. Sin embargo, Dios destruyó por fuego Sodoma y Gomorra y ahogó al vasto mundo, nos dice el Espíritu de Profecía. Él es soberano, tiene derecho a hacerlo. Su acción nunca viene motivada por el odio, por la rabia, que serían nuestros motivos para quitar la vida a alguien, ¿no? El vengarnos de algo. Dios no es así, no tiene esos motivos en él, porque si los tuviera estaría en pecado, lo cual es imposible. Por eso cuando vemos yo hago morir y yo hiero, no debemos imaginarnos a una persona, a un ser humano caído ejecutando eso. Debemos imaginarnos al Dios santo del cielo. Y cuando eso lo tenemos claro, vemos que no hay ningún problema en hacer morir y herir y a la vez también hacer vivir y sanar. No es una disociación, no es una bipolaridad, no es esquizofrenia. Es la realidad de Dios. Y todo lo hace con los motivos correctos, que son el amor, la misericordia
y también la justicia. No podemos separar nada de esto. Este de hecho es el objetivo del diablo. Mirad, vamos a leer ahora Salmos 104, versículos del 29 al 30. Nos dicen así: escondes tu rostro, se turban, eso es lo que hemos visto en los ejemplos que hemos visto en Jueces. Les quitas el hálito, dejan de ser. ¿Será que esta acción hace a Dios pecador o a Dios malo? No, tiene todo el derecho a hacerlo y siempre es por una razón plenamente justa. ¿Y qué pasa cuando quitas el hálito, dejan de ser? Cuando le quitas eso a una persona, pues vuelve al polvo, muere. Envías tu espíritu, son creados y renovas la faz de la tierra. ¿Verdad que no hay ningún problema en ver, wow, Dios envía su espíritu y somos creados? Qué bien, qué bonito, gloria al Señor. Pero cuando, como dice el texto, quita su hálito y dejan de ser y vuelven al polvo, entonces eso ya no lo puede hacer Dios. Y debemos buscar rebuscadas explicaciones, dar vueltas para acabar concluyendo algo ajeno al texto bíblico. No, debemos ser consecuentes. Si una parte del texto la entendemos tal como es, la otra también. Porque aquí no vemos ni figuras, ni sombras, ni parábolas, ni nada por el estilo. Debemos entender literalmente lo que hay aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahora una cita. La cita que está en La Gran Esperanza, página 65, párrafo 2. Nos dice así, y luego veremos un texto bíblico en Juan que dice exactamente lo mismo. Vamos a ver, nos dice que la incredulidad los separó de Dios. Por misericordia hacia el mundo, Jesús demora su venida para que los pecadores puedan escuchar las advertencias y encontrar refugio antes de que se derrame la ira de Dios, las 7 posteras plagas. ¿Qué separa a los hombres de Dios? La incredulidad. Y lo hemos visto ya en el antiguo Israel, yendo en pos de dioses ajenos. Eran incrédulos. No tenían la fe. Y ahora pasa lo mismo. Y mirad, en Juan 3:36 nos dice exactamente lo mismo, como no puede ser de otra manera. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer es un incrédulo, en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos creer en el Hijo, debemos creer las palabras del Hijo, sino que tenemos un futuro oscuro, un futuro negro. ¿A causa de qué? De nuestras propias decisiones equivocadas, a causa de nuestra incredulidad. Y mirad, ahora vamos a leer la cita que os comentaba al principio. Es Conflicto de los Siglos, página 33, párrafo 3 en adelante. Llegaremos hasta la 34. Leeremos 2 o 3 párrafos porque vamos a ver el contexto de esta cita y luego la parte clave que muchas personas citan para decir o venir a explicar que Dios no puede castigar ni ejecutar su juicio de forma activa. En definitiva, que Dios no mata. ¿Verdad? Esta cita me la han mostrado varias veces, incluso una vez que presenté un tema acerca de cómo Dios destruye a los madianitas, y hay citas impresionantes, es todo un relato seguido, pues me mostraron esta cita para decir, ¿ves? No tienes razón, mira esta cita. ¿Sabéis? Os voy a dejar algo claro también, para todo tema. A mí siempre me ha molestado muchísimo ver cómo hay gente que muestra una cita del Espíritu de Profecía en este caso y luego otra persona le muestra a otra como si fuera contraria. Como si el Espíritu de Profecía dijera a una cosa aquí, a aquí y ve allá. Como si en un lugar dijera una cosa y en el otro la opuesta. Mucha gente lo hace con la Biblia también. Imaginaros, no sé, que Efesios 3:12 hablara de cierto tema y Romanos 4:2 hablara del mismo tema. Y alguien dijera, mira, en Efesios dice esto y en Romanos dice lo opuesto, pero está hablando del mismo tema. No, eso no es posible. Eso no es posible. La Biblia no se contradice y el Espíritu de Profecía tampoco. Si vemos contradicciones porque nosotros no estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Pero evitemos esas actitudes de, por ejemplo, mostrar una clara cita como yo mostré en el vídeo, cómo Dios destruye a los madianitas. Se muestra algo claro, pues evitemos mostrar otra cosa como si estuviera diciendo lo opuesto. No, está diciendo algo complementario, algo que se complementa, por supuesto, porque es imposible que alguien inspirado, y eso también funciona con la Biblia, como he dicho, que digan cosas opuestas entre sí, porque eso sería confusión total. Entonces, ¿qué creo? ¿Una o la otra? No hay posible unión. Pero en la Biblia y el Espíritu de Profecía eso no pasa. Lo que pasa, como digo, es que no entendemos muchas veces lo que leemos. Y de la misma manera que mostré en su momento todo un escrito del Espíritu de Profecía acerca de cómo Dios destruyó a los madianitas, que es clarísimo lo que dice ahí, y hay palabras muy fuertes, pero es así. Ahora voy a mostrar la cita del Conflicto de los Siglos que parece, según algunas personas, decir lo contrario. Y no es así. Elena White no afirma que Dios no puede ejecutar su justicia, su juicio directamente.
Ella no afirma nada de eso. Y a prueba está sus escritos. La Biblia tampoco. Pero ¿qué nos hace énfasis ella y la Biblia? Nos hace énfasis en el bondadoso carácter del Señor. Y eso a veces entiendo que pueda confundir, pero una cosa no anula la otra. Vamos a leer sin más la cita. Mira, nos dice así: los judíos habían forjado sus propias cadenas. Aquí veremos los 2 o 3 modelos que dice la Biblia de juicio. Habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron a la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Aquí que tienen la consecuencia de sus pecados. El modelo de juicio número 2. Luego dice el profeta: en tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9 y 14:1 está citando. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Y eso es verdad, es manifestado muchas veces así, como una consecuencia, como una venganza en rabia, en enojo de parte de Jehová. ¿Pero eso funciona así? No, es un engaño pensar así. Mirad qué dice: así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Con lo cual, si pensamos que los padecimientos que pasaron los judíos fue por un castigo arbitrario por parte de Dios, porque disfrutaba con eso y quería dejar caro a su pueblo quien manda, eso es un error. Estamos poniendo el carácter del diablo encima del de Dios. Y ya hemos visto el por qué Dios se apartó y por ende vinieron las otras naciones y conquistaron al pueblo de Israel antaño, a causa de su incredulidad y porque se fueron tras dioses ajenos. Quisieron ellos apartarse de Jehová y Jehová les respetó su voluntad. No fue un ataque de venganza y de rabia de parte de Jehová. No. Les propició el mal Satanás, sus ángeles y los pueblos de su alrededor dominados por estos ángeles del diablo. Ahora bien, ¿eso inhabilita que los otros 2 modelos de juicio queden excluidos? No, y ahora lo vamos a ir viendo. Nos dice: por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Aquí vemos claramente lo que hemos visto ya en el Antiguo Testamento. Dios retira su protección y ¿qué vienen? Las serpientes, vienen las naciones alrededor, etc. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña a Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Y la siguiente cita nos dice lo siguiente: de momento ya vemos claro el modelo número 1 de juicio, ¿verdad? Cuando Dios, en los casos que Dios se aparta de su pueblo y entonces Satanás campa a sus anchas, como decimos aquí en España. Pero mira qué dice la página 34, párrafo 1. La he dividido en 2 partes porque es un poco larga y quiero centrarme sobre todo en la que veremos después. Pero esto también es importante. Mira qué nos dice: no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Esta protección divina, ¿verdad? Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Aquí vemos modelo número 1 de juicio. Y mirad ahora la siguiente diapositiva. Esta que vais a ver en pantalla es la continuación de esta cita y es impresionante. Pero es impresionante y debemos entenderla bien, porque eso es la cita primera, la cita reina que usan muchas personas que están en el movimiento de Dios no mata o el carácter de Dios. Y vamos a ver si ellos lo analizan bien, o cualquier persona que utilice esta cita para decir que Dios no puede ejecutar sus juicios de forma directa porque sería transgredir su ley, tiene razón o no. Vamos a ver, nos dice: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud. Aquí que está hablando de moralidad, no de mecanismo de acción, sino de moralidad. Con lo cual nos dice que Dios nunca asume con el pecador la actitud, nunca tiene este fondo, esta motivación, esta moralidad. ¿La moralidad de qué? ¿La actitud de quién? De un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Dios no actúa como un verdugo, no tiene el fondo de un verdugo, no actúa por venganza o de forma arbitraria o porque simplemente toca, es así, sin misericordia alguna. Dios es misericordioso y todo lo que hace y ejecuta es con amor, paciencia y misericordia.
Nos dice la Biblia que el Dios no quiere que el impío muera, pero si al final muera, pues es su destino, el destino que ha elegido. Dios es largo para la ira, también nos dice la Biblia. Pero aquí, ¿qué nos dice? ¿Nos dice que Dios no ejecuta activamente nunca sus juicios? No. Nos dice que Dios no asume nunca la actitud, no tiene la moral de un verdugo. Sino que ¿qué? Sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Aquí tenemos lo que hemos visto hasta ahora. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. Vemos un claro ejemplo de lo que pasó con los judíos, ¿verdad? Dios retiró su espíritu y quedaron a merced de quién, de Satanás, y bebieron de las consecuencias de sus propios pecados. Y nos muestra aparte que Dios nunca tiene esa inclinación, esa moralidad de actuar de forma arbitraria o vengativa en el sentido de estar enfadado, ¿verdad? Pero sí que actúa de forma directa y luego lo vamos a ver. Pero es muy importante tener en cuenta el fondo de todas las acciones de Dios. Son justas, son rectas, son santas, son amorosas, son por amor a su pueblo. Mira qué nos dice aquí. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que atraen sobre sí los culpables, a causa de qué, de permanecer en el pecado. Pero mira, cuando Dios actúa de forma activa o pasiva, depende cuál sea el modelo de juicio en el evento que estudiemos, como hemos visto, no lo hace con la actitud de un verdugo, nunca jamás. Su fondo es otro. Mirad, Isaías 28, versículos 21 y 22 nos dice así: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Vemos que Dios también hace una extraña obra, una operación extraña. ¿Cuál será? Lo vamos a ver en un momento. Pero primero leamos el versículo 22. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. ¿De quién lo ha oído el profeta? De Jehová. No del diablo, sino de Jehová. Y le habla de una extraña operación. ¿Cuál es esa extraña operación? Es una operación de destrucción. Miramos esta cita. Ser semejante a Jesús, página 348, párrafo 3. Nos dice así: los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. No, los rabinos se habían endurecido, estaban completamente dominados por el diablo y decían, cuando uno de un pecador es destruido, el cielo está contento. Pues no, no lo está. Hay tristeza en el cielo. Mira que nos sigue diciendo. Pero Jesús enseñó que la obra de destrucción es una obra extraña. Es esta obra extraña, esa extraña operación que nos dice Isaías 28, 21 y 22. Aquí no dice que Dios no destruirá, sino que dice que para Dios destruir es una obra extraña. Él no lo quiere, Él no quiere la muerte del impío, quiere que viva, pero cuando se llega al punto límite, a veces se ha de ejecutar activamente esa obra de destrucción. Como pasó en el diluvio, como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó con los 850 profetas de Baal, y como pasará ahora veremos en el día final. En la tercera venida de Cristo, la destrucción final de los impíos y de Satanás y sus ángeles. Esta cita es muy bonita, muy interesante, pero debemos leerla bien. No es que esté diciendo que Dios no destruye, no es que esté diciendo nada de eso, no es que esté diciendo que Dios no puede ejecutar activamente sus juicios. Simplemente dice que la idea de pensar que cuando se ejecuta esa obra extraña, esta obra de destrucción, pues en el cielo hay felicidad y regocijo, es un error. No es verdad, hay pura tristeza. ¿Veis cómo se interpretan esos textos de forma equilibrada? Es mi propuesta para toda persona que pueda ver este vídeo. Vamos a ver ahora 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Nos dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese texto nos permite entrar en
el último texto bíblico y algunas citas al respecto de este evento. Destruirá con el resplandor de su venida, ¿verdad? Con este fuego consumidor. Mira que nos dice Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Vamos a ver un poco más de cuando Dios ejecuta activamente sus juicios. Nos dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De dónde descendió este fuego del cielo y consumió a los malos? De Dios. Es lo que dice la Biblia y no tenemos por qué dudarlo. Pero hemos visto que Dios retira su protección y entonces viene el mal sobre su pueblo, sobre las personas. O a veces hemos visto que deja actuar propiamente el pecado, sus consecuencias, sí. Pero ahora estamos viendo también el tercer modelo, que es que Dios ejecuta activamente sus juicios. Y aquí vemos que de Dios descendió fuego del cielo. Pero hemos visto que Dios nunca asume la actitud de nunca asume la actitud de un verdugo. Claro que sí, porque ese descender fuego del cielo y consumir a los impíos no es un acto de ira en el sentido ira humana, de venganza, de deseo de sangre, deseo de venganza por un daño que me habéis hecho. No. Es una ira santa. Es la respuesta santa de Dios contra el pecado. Y quien está unido al pecado, pues obviamente también muere. Y el fuego desciende de Dios, por supuesto que sí. Y luego veremos que también hay fuego que sale de debajo de la tierra cuando se resquebraja. Lo veremos en un momento. Pero este fuego de Dios es el que produce la muerte de los impíos y Satanás y sus ángeles. Eso no pasa nada por creerlo, así es lo que dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo el último versículo. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, a donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién lanzó al diablo? ¿Se lanzó él mismo? ¿Lo lanzaron unas personas? No. Es el fuego que también tocó al diablo. Vamos a seguir leyendo ahora para ir terminando. Mirad, Conflictos de los siglos, página 649, párrafo 4 nos dice así. La vamos a leer rápido porque luego quiero entrar en otras dos citas de este mismo capítulo muy interesantes y que son el núcleo central de este final de predicación. Pero para contexto leeremos este también. Nos dice: recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. ¿De quién está hablando? De Satanás. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captarse la simpatía y la ayuda de los ángeles, su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios la había perdonado. Todo eso se le presenta a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados. La enemistad del hombre para con sus semejantes, la terrible destrucción de vidas, el ascenso y la caída de los reinos, los esfuerzos, el derrocamiento, de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Esa es la obra del diablo. Es la obra del diablo aquí en la tierra. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, se lo ve fracaso y ruina. ¿Por qué? Porque el reino de Satanás se basa en eso, en la venganza, en la violencia, en el envidiarse unos a otros, en definitiva en pecar. Cuando ve el resultado de esto, ya es tarde, ¿verdad? Pero al menos por un instante se da cuenta de que lo que hace Dios es justo y de que su camino era completamente injusto. Que la ley no es una ley de opresión, sino una ley de libertad. Mira que nos dice el siguiente párrafo, página 650, párrafo 3. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Y atención ahora, queda también comprobado que todos sus actos de Dios, en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán, dice Salmos 145, párrafo 10. Todos los actos ejecutados en el gran conflicto demuestran que son justos, ¿verdad? Son de acuerdo al bien eterno de su pueblo. Se incluye el degollamiento de los 850 profetas de Baal, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, etc. Juicios ejecutados directamente por el Señor. Bueno, en el caso del Monte Carmelo, por parte de Elías, pero comisionado por el Señor.
¿Por qué? Por el bien de su pueblo. Eso lo mostré en otros temas. Cuando el impío cruza una línea de no retorno, que solo Dios conoce, entonces ya no hay nada que hacer por él y sería un gran problema que siguiera contaminando a su pueblo con sus doctrinas o con su quehacer. Eso pasó con los profetas de Baal en el tiempo de Elías. Fue una ejecución justa. Todos sus actos son justos. Esa cita debería valer para no caer en conclusiones sumamente extrañas o ajenas a la Biblia. Por querer resaltar o realzar el carácter de Dios a veces se va a un extremo al que por cierto han caído todos los universalistas, pero que muchos no universalistas están acariciando también, y eso es un gran problema. Mirad, Santiago 1 del 17 al 21 nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es lo que veíamos hace un momento. La ira del hombre, si yo ejecutara un juicio o matara a alguien, no sería por deseos de venganza, porque me ha hecho algo a mí y me tengo que vengar. Dios no actúa así. Dios lo que hace lo hace de forma justa, porque así es justo y es soberano, tiene el derecho. Yo no tengo ningún derecho con otra criatura que Dios creó. Por eso la ira del hombre no ejecuta nunca la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí que la ejecuta en cualquiera de los tres modelos que hemos visto. Mirad, en la página 651, párrafo 2, siguiendo con el relato del último capítulo del conflicto de los siglos, donde habla de la destrucción de Satanás y de los impíos, nos dice lo siguiente: a pesar de que Satanás se había visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Por un momento lo vio, pero luego volvió a la suya. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios de que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Aquí llega la frustración tremenda, máxima. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Aquí está diciendo que los impíos de todas las épocas mataron a Satanás y a sus ángeles. No, se vuelven contra ellos. ¿Pero eso es el que mata a Satanás? ¿O lo mata el fuego de Dios que descendió del cielo? Lo vamos a ver en un segundo, no hace falta elucubrar. Siguiente cita, nos dice así: sobre los malos le verán lazos de fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Nos dice Isaías 9:5, también versículo 34, capítulo 34, versículo 2, y Salmos 11:6. Dios hace descender fuego del cielo. ¿Quién hace descender fuego del cielo? Dios, de forma literal. La tierra está quebrantada. Y aparte que aquí viene el fuego de las entrañas, también que os comentaba, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes. Se resquebraja la tierra y que sale el magma del interior, y aparte Dios hace caer fuego del cielo. Como pasó con Sodoma y Gomorra, con Elías, etc. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. Malaquías 4:2. Segunda de Pedro 3:10 también dice lo mismo. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones del pleito de Sión, según Isaías 34, versículo 8. Y si vamos al siguiente versículo, aún veremos algo más claro. ¿Quién mató a Satanás, los impíos o el fuego del cielo? Vamos allá. Nos dice así: los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días.
Todos son castigados conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. Entonces, los impíos, cuando se fueron contra él y sus ángeles, ¿los mataron? No los mataron. Aquí vemos que han muerto ya todos los impíos a causa del fuego y Satanás sigue vivo. ¿Por qué? Porque él fue el gran iniciador. Con lo cual, ¿quién lo mata? Ahora lo vamos a ver. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos. Raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. Tanto impíos como Satanás y sus ángeles mueren por causa del fuego. Ningún impío mata a Satanás. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. ¿Qué se proclama después de todo esto? La justicia de Jehová. No se proclama otra cosa. ¿Y de quién ha sido? ¿Qué penalidad? ¿La penalidad de qué ha sido aplicada? La penalidad de la ley. ¿Y las exigencias de qué? De la justicia han sido satisfechas. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Qué importante, ¿verdad? Dios no hizo todo esto para adaptarse a los métodos del diablo, sino que simplemente la ley demandaba esto, y Él se entregó por medio de su Hijo para salvar a todos los que quisieran su misericordia, su justicia, pero los que la rechazaron, como todos los impíos y Satanás y sus ángeles, mueren a causa de eso, por el fuego del cielo y por el fuego que sale de las entrañas de la tierra. Y entonces, ¿qué? La justicia es vindicada en todo el universo. Eso es justo, eso es real. Y recordemos que eso nunca es hecho como un verdugo lo haría. No es hecho de forma arbitraria, ni por rabia, ni por sed de sangre, sino porque es lo justo, es lo correcto, es lo que ejecuta el que tiene derecho sobre todo, el que es soberano. Mirad la última cita, página 657, párrafo 3. Ese es el último párrafo del conflicto de los siglos. Después de leer todo esto y más que hay en este capítulo que no he puesto, mirad cómo concluye. Dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y un júbilo perfecto que Dios es amor. ¿Qué es lo que dice el universo, lo que dice todo ser y toda la creación después de todo eso que hemos leído? Después de la destrucción por fuego de Satanás, sus ángeles y todos los impíos, gritan con júbilo que Dios es amor. No gritan que Dios ha hecho una barbaridad. Gritan que Dios es amor. Hay júbilo, hay felicidad. ¿Por qué? Porque son actos ejecutados con perfecta justicia. Recordemos lo que he dicho al principio. La ira de Dios es una respuesta santa de Dios contra el pecado, contra la maldad, contra lo malo. Y quien persiste por voluntad propia unido al pecado recibe el mismo castigo, por supuesto, que es la muerte. Porque estar unido al pecado solo conlleva muerte a tu vida. Si estás unido a Dios, ¿qué conlleva esto? Vida eterna. Con lo cual espero que haya quedado un poco más claro el tema de la ira de Dios. No podemos caer en el extremo de que Dios es un Dios vengativo, un Dios aplacador, un Dios dictatorial, un Dios como son los dioses paganos, Dios sedientos de sangre, dioses que piden sacrificios constantes para apaciguar su enojo, su ira, su rabia. Dios no es así, no podemos caer en eso, por supuesto. Y tampoco podemos caer en el otro extremo, en creer en un Dios tan amoroso que no es capaz de ejecutar sus juicios de forma activa, sino que simplemente se aparta siempre, el 100% de las veces, o que se gira y hace ver que no ve, y luego todo pasa, ¿no? Eso es acabar cayendo en el universalismo, y si no se cae en el universalismo, uno se queda a 2 pasos de caer en él. No es menester quien crea eso que caiga en el universalismo, pero puede caer fácilmente, ya que todos los universalistas creen que Dios no mata. Sin embargo, no todas las personas que creen que Dios no mata son universalistas, no, están ahí. O sea que, mucho cuidado, no caigamos ni en un extremo ni en el otro.
Agarrémonos de la centralidad bíblica y del espíritu de profecía. No hay un texto que diga una cosa y otro que diga la opuesta. No hay una cita que diga una cosa y una cita que diga lo opuesto. ¿Veis que cómo todo se congenia? Por ejemplo, las citas que mostré, y os recomiendo el vídeo en el que se titula Dios destruyó a las madianitas, se complementan perfectamente con ese que hemos visto del conflicto de los siglos, donde dice que Dios nunca asume con el pecador la actitud de un verdugo. Y ya hemos explicado el porqué. Seamos equilibrados y nunca caigamos ni en generalizaciones, ni en radicalismos, ni en extremismos. No se puede generalizar y decir que el único modelo de la Biblia que existe de juicio por parte de Dios es que se aparte. Eso es uno de los que hay. Luego a veces es el propio pecado que es autodestructivo. Y luego también vemos a Dios actuando activamente. Hay esos tres modelos de juicio y los tres son bíblicos. Que Dios os bendiga y os dé su paz. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo.